Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Romanos capítulo 8, versos 35 y siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito y alabado es nuestro Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios para siempre. Santo es nuestro Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y esta era la palabra del apóstol Pablo. Gloria a Dios para siempre. Él era el que hablaba. Tal vez él no pensaba que estas palabras serían la inspiración de Dios para nosotros. Es decir, estas palabras quedaron establecidas para que nosotros entonces pudiésemos vivir conforme a estas palabras. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo hablaba de sí mismo. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Gloria a Dios. Y nosotros vivimos en un mundo donde hay aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es palabra de nuestro Dios. Vivimos en un mundo con aflicción, pero tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Y yo diría que es incomparable la aflicción del apóstol Pablo y en general de todos los apóstoles, y principalmente el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por darnos la salvación de nuestra alma. Pero en este caso preciso, el apóstol Pablo, gloria a Dios, apóstol a los gentiles. Recordemos que eran 12 apóstoles. La historia de la iglesia nos enseña que la gran mayoría, o por decir casi todos, murieron como mártires, los apóstoles, los 12, excepto Juan, que se dice que murió de anciano, murió desterrado en la isla llamada Patmos. Pero el apóstol Pablo, que no era de los 12, es el que decía estas palabras: ¿quién me separará del amor de Dios? Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos pueden decir, quién me podrá a mí separar del amor de Dios? Es difícil llegar y decir esas palabras. Gloria a Dios para siempre. Porque cuando viene la tribulación, viene la prueba, entonces los cristianos comienzan a flaquear. Gloria a Dios para siempre. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a esta palabra, a la palabra de nuestro Dios, a los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Si era Pablo el que decía esto después de haber él mismo perseguido a la iglesia, recordemos que era Saulo de Tarso. Antes de ser el hermano Pablo, era Saulo de Tarso. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, verso 3, que entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo incluso consintió en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la historia de la iglesia que registra los hechos de los apóstoles. Hechos capítulo 7, versos 57 al 60. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Gloria a Dios para siempre. Finalmente nosotros tenemos que terminar diciendo igual como decía el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Gloria a Dios. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, decía el apóstol Pablo, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios para siempre. Nada puede separarnos del amor de nuestro Dios. Gloria a Dios. Y a veces nosotros nos quejamos por una prueba, nos quejamos porque a lo mejor alguien no nos trató muy bien, porque a lo mejor no nos saludaron, no nos saludó el pastor de la iglesia, o no nos toman en cuenta, o nos sentimos como menoscabados, menospreciados, nos ninguneamos, nos autoninguneamos. Gloria a Dios. Pero eso no son sufrimientos. Al lado del sufrimiento de los apóstoles y al lado del sufrimiento del apóstol Pablo, es la nada misma, mi estimado hermano. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 11, versos 24 y siguiente dice, refiriéndose a los sufrimientos, el apóstol Pablo a su sufrimiento él los relata, los describe. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces? 5 veces recibió 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Cuando fue apedreado creyeron que estaba muerto. ¿Sabe usted lo que significa ser apedreado? Al punto que lo confundan con alguien fallecido. 1 vez apedreado, dice. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Gloria a Dios para siempre. Y claro, antes de llegar a Roma, que era la voluntad de Dios que llegara a Roma, entonces padeció naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, decía el apóstol Pablo, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esos eran los sufrimientos del apóstol Pablo como apóstol. Se fija usted que ahora hay muchos apóstoles en las corporaciones, en el extranjero y también acá en Chile. Hay hombres y hasta mujeres, no sé cómo les llamarán, también se colocan estos títulos, se autodenominan con estos títulos, porque no hayan otro título más alto. He escuchado también que a alguien le dicen apóstol de apóstoles, no hayan cómo quitarle el cargo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Pero eso solamente grandeza humana, vanagloria de los hombres, porque es incomparable el sufrimiento de este verdadero evangelista como fue el apóstol Pablo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Por eso volvemos a repetir la palabra del inicio, donde dice, ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y cada vez que el apóstol Pablo sufría, entonces iba acercando a la perfección, porque el que se humilla será exaltado. Muy por el contrario, que el que se engrandece, el que se exalta, será humillado. Se dice que sufría una enfermedad. Deja entrever en las escrituras el apóstol Pablo que sufría una enfermedad, y al parecer era una enfermedad a los ojos. Gloria a Dios para siempre. Yo digo se dice porque no es concluyente. Y él cuando le oraba, Dios le respondía y le decía, bástate mi gracia. Cuando le pedía que Dios lo sanara, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fue de aquellos hombres que renunciaron a tener una familia. Gloria a Dios para siempre, por andar predicando la palabra de nuestro Dios. Y cuando llegaba a las ciudades, tal cual como él relata, no lo recibían con aplausos, con grandes escenarios,
No lo esperaba un hotel 5 estrellas. No, mi estimado hermano. Gloria a Dios. Llegaría cansado, enfermo muchas veces. Gloria a Dios. A predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a dar testimonio de que Jesucristo lo había cambiado, que se le había aparecido en el camino a Damasco. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Era un hombre culto, tenía doble nacionalidad, era ciudadano romano por su origen, porque había nacido en una provincia romana que era Tarso. Por eso se llamaba Saulo de Tarso. No es que él hubiese comprado la nacionalidad. Gloria a Dios. Y hablaba muchos idiomas. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Él en 1 Corintios capítulo 14, verso 18 decía, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Y no se estaba refiriendo precisamente a las lenguas celestiales, sino que a lenguas terrenales. Gloria a Dios. Él había sido educado en los institutos rabínicos de prestigio. Gloria a Dios. Bajo la enseñanza de un conocido, ¿cómo se llamaba? Gamaliel. A los pies del rabino Gamaliel. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Pero Jesucristo se le aparece por el camino. Gloria a Dios. Así como se nos apareció a nosotros, porque Él tuvo misericordia. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mi vida? Y cuando iba en su cabalgadura a perseguir a los cristianos, entonces Dios lo derriba de su soberbia. Mire dónde fue a parar la soberbia de este hombre, que no tenía la revelación de Jesucristo. Después que iba sentado en su cabalgadura, lleno de soberbia, a los minutos después de aparecérsele el Señor Jesucristo, estaba en el suelo. Ahí terminó la grandeza de este hombre. Gloria a Dios. Y de ahí en adelante sería el tremendo hombre de Dios. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Bendito y alabado es nuestro Dios. Santo es el Señor. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo, muchas de sus cartas las escribió estando encarcelado? Era permitido de Dios que estuviese encarcelado. Él en cierta oportunidad estuvo bajo arresto domiciliario bastante tiempo. Se calcula que estuvo como 2 años bajo arresto domiciliario. Gloria a Dios. Mire la manerita de llegar a Roma. ¿A cuánto le gustaría ir a Roma? A Italia. Le apuesto que a usted le gustaría llegar al aeropuerto en Roma y después que lo trasladen a un hotel. Gloria a Dios, aunque sea 3, 4 estrellas. Pero el apóstol Pablo no fue así. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Santo es el Señor para siempre. Mire qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Cuando Él estaba en la tierra de Israel, dice la palabra de nuestro Dios que estaban al norte de Israel. Gloria a Dios para siempre. Antes de que lo apresaran, vino un profeta llamado Agabo. Gloria a Dios. Y este le profetizó y le dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos capítulo 21, verso 11. Gloria a Dios para siempre. Porque este profeta va y toma el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos le dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Gloria a Dios para siempre. Era la voluntad de Dios que descendiese de las regiones del norte de Israel a Jerusalén.
Jerusalén está prácticamente en el centro de la Tierra Santa. Luego Pablo llega a Jerusalén, gloria a Dios. Y unos judíos que lo aborrecían, dice la palabra de Dios que le echaron mano, lo prendieron, lo detuvieron. Hechos capítulo 21, verso 27. Estoy leyendo de la palabra de Dios acá, ¿ves? Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice la palabra en el verso 30 que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y se apoderaron de Pablo. Gloria a Dios. Lo arrastraron fuera del templo. Gloria a Dios. Cero glamour, cero parafernalia. Como dice, se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo. Gloria a Dios. Verso 32 del capítulo 21 de Hechos dice que dejaron de golpear a Pablo. Hubo un momento que ya dejaron de golpearlo. Gloria a Dios. De ahí en adelante sería el calvario para Pablo, porque estaría preso. Pasaría de autoridad en autoridad y siempre dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Fue enviado ante Félix, el gobernador, y él da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Predica delante de Félix con Drusila, su mujer. Y finalmente ante Festo, antes de ser absuelto o condenado, por voluntad de Dios. Pablo entonces apela a César. Gloria a Dios. Porque anteriormente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Así como le dice a usted en esta noche, tenga usted ánimo. Si usted está pasando una prueba, usted tiene que tener ánimo. Gloria a Dios. Se le presentó el Señor y lo iba guiando y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Todo era la voluntad de Dios. Por eso Pablo estaba seguro de que apelando a César sería trasladado hasta Roma. Recordemos que él era un preso, un imputado, como diríamos ahora. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Y él va dando testimonio ante todas las autoridades, ante el rey Agripa, ante su mujer Berenice. Gloria a Dios. Hasta que finalmente es trasladado a la ciudad de Roma. Antes de eso sufre un naufragio. Gloria a Dios para siempre. Y dice la palabra en Hechos capítulo 28, verso 30, que Pablo, una vez que llega a Roma, no llega a un hotel. Le permiten entonces arrendar una casa. Gloria a Dios. Para que cumpla una condena. Pero estaba encadenado. Gloria a Dios. Dice Hechos capítulo 28, verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué es lo que hacía en esa casa? Él no escuchaba música mundana, no escuchaba cumbia, no escuchaba reggaetón, no se entretenía con la televisión. Gloria a Dios. No salía a dar una vuelta a la plaza de la esquina. No podía, estaba encadenado, mi estimado hermano. Gloria a Dios. Dice que predicaba el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Muchos hermanos aspiran a ser pastores, otros les gusta ser evangelistas y sueñan con tremendo escenario, con multitudes que los aclamen y los aplaudan. Gloria a Dios para siempre. Yo creo que para todo eso hay que pagar el precio, mi estimado hermano. Gloria a Dios. Y acá vemos un hombre de Dios, un varón de Dios,
y se esforzó por predicar la palabra de Dios, y Dios estaba con él. Bendito y alabado es nuestro Dios. Él mismo se autodenomina el embajador en cadenas, porque Pablo era un embajador del reino de los cielos, pero era un embajador en cadenas. Efesios capítulo 6, verso 20. Mire dónde estaba el embajador en cadenas, sometido a arresto domiciliario, 2 años, sufriendo las cadenas. Gloria a Dios para siempre. Y en esta condición, entonces, cuando escribe varias de las cartas que nosotros leemos una y otra vez, Colosenses, Efesios, Filipenses, todas estas cartas las escribió estando en cadena, sometido a este encarcelamiento durante su cautiverio en Roma. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Filipenses la escribió al final de su detención. Gloria a Dios. Pero Dios también le proveyó en este tiempo de fieles hermanos, porque cuando alguien tiene una unción, Dios lo confirma y Dios le da ayudantes. Dios le da ayuda. Usted es ayuda para su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo llamó a usted para que usted trabaje en la obra del Señor, para que trabaje junto a su pastor y a su pastora. Gloria a Dios para siempre. Para eso lo llamó el Señor a usted. Y él también tenía ayudantes, gente que trabajaba. Recordemos que él era un evangelista, el apóstol Pablo, pero habían servidores de Dios que también eran siervos de Dios, como Timoteo. Voy a nombrar a los menos conocidos, a Tíquico, Aristarco, gloria a Dios, a Juan Marcos. Bendito y alabado sea el Señor para siempre, porque el apóstol Pablo predicaba el evangelio en todas partes y Dios permitía que en todos los lugares entonces la gente se convirtiera a la palabra de Dios en todo el imperio. Y desde su encarcelamiento en Roma, entonces él dirigía estas congregaciones, estas iglesias, a través de estos ayudantes, a través de estos predicadores. Mire, tremendo privilegio el de Timoteo, tremendo privilegio el de Tito. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta esta palabra? ¿Sabe que a usted Dios lo llamó para que usted trabaje en la obra de Dios? A lo mejor es otro el escenario que vivimos actualmente. No tenemos el privilegio que tuvo el apóstol Pablo de sufrir por la causa de Cristo, porque es un privilegio sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque tal vez Dios conoce nuestras limitaciones. A lo mejor si tuviésemos pobreza, enfermedades, necesidades, limitaciones, digo, a lo mejor hasta blasfemaríamos en contra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Por eso uno tiene que sacarse el sombrero ante aquellos pastores que a veces los envían a una provincia lejana, a una parte de campo, donde no hay una congregación y tiene que salir a predicar la palabra, aunque no hay persecución. Gloria a Dios. Pero de todas formas es una vida evangelística sufrida, sin aplausos, sin ofrendas, sin diezmos. Gloria a Dios. A veces se levantan hombres y mujeres también que dicen, oh, mire, mejor me hago pastor para que me diezmen. Como que creen que de la noche a la mañana le van a diezmar. Para formar una congregación, mi estimado hermano, demora años, años y años. Y Dios envía a los ofrendadores, a los cooperadores. Dios bendiga a nuestras hermanas y hermanos que ofrendan, que diezman. Gloria a Dios para siempre. Y Dios también lo envía a usted para que usted trabaje en la obra, para que usted predique la palabra, para que usted le coopere al pastor de otra forma, le coopere con su presencia. Dios por eso trae coristas.
Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y esto es para aquel que quiere, porque afuera hay 7,000 mejores que nosotros. Si alguien no quiere, entonces hay otro. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Bendito y alabado es nuestro Dios. El embajador en cadenas. Efesios capítulo 6, verso 20. Y desde allí de su encarcelamiento en Roma, en esta casa alquilada, entonces él tenía la empatía para predicar. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Es una palabra moderna, la empatía. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Hermosísima es esta palabra. Tenía la empatía para interceder por las personas, no solamente para predicarle el evangelio. Él se encariñaba con sus ayudantes porque eran como sus hijos, les daba el trato de hijo. No eran hijos de sangre, pero eran hijos espirituales que habían nacido de los lomos del apóstol. Este es un verdadero apóstol de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Inevitable es no recordar aquella carta que le escribe ¿a quién? A ver. A Filemón. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Cuando Él tiene compasión de un hermano, de un hijo espiritual. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Tiene compasión de un hijo espiritual. Y en esta carta a Filemón vemos a Pablo, el embajador en cadenas, en toda su gloria. Gloria a Dios para siempre. De humildad, de humillación. Él le había predicado a Filemón. También era su hijo espiritual. Gloria a Dios. Entonces él podría, como lo hacen los hombres en estos tiempos, envían una carta con todos los títulos y timbre de agua, timbre de tinta, etcétera, etcétera. Ahora está la firma electrónica. Gloria a Dios. Yo en mi trabajo firmo con firma electrónica. Bendito y alabado es nuestro Dios. Pero Pablo, como era un verdadero hombre de Dios, mire cómo le escribe a este hombre para interceder por otra persona. Filemón, dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Él se presenta como un prisionero, pero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la iglesia que está en tu casa voy a leer en lo pertinente solamente. Usted tiene la carta a Filemón a la vista para que usted vaya gozándose. Gloria a Dios. Para que usted vaya advirtiendo cómo era el carácter de verdadero cristiano del apóstol Pablo. Era un hombre misericordioso. Gloria a Dios para siempre. Y después de saludarlo, entonces empieza a interceder. ¿Por quién? Por Onésimo. Onésimo era un esclavo fugitivo. Gloria a Dios. Y entonces, después de saludarlo, dice en el verso 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Estoy leyendo el verso 9. Te ruego por mi hijo Onésimo. No era su hijo de sangre, era su hijo espiritual. Él le había predicado a este esclavo fugitivo. ¿Y quién era Filemón? Filemón era su dueño. ¿Sabe usted lo que significaba la esclavitud en aquellos días? Los esclavos no eran considerados personas en el comercio, eran objetos. Por lo tanto, le pertenecían a su dueño.
el dueño era el propietario del esclavo, podía hacer lo que él quería con el esclavo, incluso quitarle la vida. Y cuando algún esclavo huía, la historia, el derecho romano cuenta que el castigo era la crucifixión. Y acá entonces estaba este fugitivo, Onésimo, se había convertido a la predicación de Pablo, porque sabe usted, mi estimado hermano, que la palabra de Dios transforma al ser humano, cambia la criatura. Gloria a Dios. Cuando es la verdadera palabra de Dios que se predica, entonces esto hace cambiar la mente de la persona. Puede que a lo mejor sea un homicida, pero cuando viene Cristo cambia la criatura, cambia el corazón, viene una regeneración en la vida porque viene el nacimiento de nuevo en la persona. Eso es la regeneración, la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo y es nueva criatura. Gloria a Dios para siempre. Y acá entonces vemos que Pablo intercede por este fugitivo que ahora era cristiano e intercede ante otro hombre de Dios que era Filemón. Era la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Tal vez que este fugitivo huyera y fuera llevado cerca de Pablo y que Pablo le predicara la palabra. Mire qué importante es predicar la palabra. ¿Cómo se van a convertir la gente si no hay quien les predique? Gloria a Dios. Por eso usted tiene que predicar la palabra. Tiene que disponerse en las manos del Señor. Por eso usted tiene que siempre estar dispuesto para trabajar en la obra de Dios, para que Dios lo utilice, como a Pablo. Gloria a Dios. Y acá entonces Pablo le escribe esta carta a Filemón. Gloria a Dios. Y dice en el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A quien engendré en mis prisiones. Estaba preso el apóstol Pablo y predicaba la palabra. Y ahí se convirtió este esclavo fugitivo. Y él ahora le está escribiendo a su dueño, aquel que podía matar a Onésimo, quitarle la vida, venderlo. Gloria a Dios. Y dice el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Gloria a Dios. Porque cuando nos convertimos al Evangelio, entonces somos útiles para la obra de Dios. Y esto no es una contradicción con aquella palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, siervo inútil eres. Gloria a Dios. Porque lo que debías hacer, eso hiciste. Es tu obligación hacerlo. Gloria a Dios. Y cuando el siervo inútil lo hace, entonces se convierte en un siervo útil, porque tenemos que ser vasos de honra en el altar. Gloria a Dios. El cual entonces en otro tiempo te fue inútil, tu siervo Onésimo, tu esclavo, pero ahora a ti y a mí nos es un siervo, un esclavo útil. Gloria a Dios. Antes, cuando no conocíamos a Dios, éramos personas inútiles, que íbamos directo al cementerio. No servíamos para nada, no teníamos ningún futuro en este mundo, pero ahora tenemos algo grandioso, que es la palabra de nuestro Dios, que podemos enseñarla, que podamos transmitirla. ¿Cuánto entienden esta palabra? Gloria a Dios. Verso 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Por eso decíamos que sentía esta empatía el apóstol Pablo. Recíbelo, recibe a tu esclavo como que me recibieses a mí mismo. Dice el verso 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Recordemos que estaba ¿dónde? Estaba preso en una casa alquilada. Gloria a Dios. Verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Gloria a Dios.
para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo estaba intercediendo y de alguna manera lo estaba forzando a que recibiera a su esclavo como a sí mismo, no como un desigual, sino como hermanos en Cristo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Esto es el amo y el esclavo unidos, extinguiendo las diferencias sociales. A eso vino Cristo, a extinguir, a terminar, a concluir las diferencias sociales por medio del Evangelio eterno. Gloria a Dios para siempre. ¿A cuánto le gusta esta predicación? ¿O ya está aburrido? Gloria a Dios. Escuche palabra de Dios. ¿Qué saca con ver tanta televisión? ¿Qué saca con ver tantas películas y más lo que engorda? Mejor aprenda de la palabra. Tómese de esta palabra para que Dios lo bendiga. Dice verso 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, le está diciendo, a lo mejor esta es la voluntad de Dios, que haya huido de ti tu esclavo, a quien tú puedes, del cual tú puedes disponer. Gloria a Dios. Para que después vuelva a ti como un igual. Gloria a Dios. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Gloria a Dios para siempre. Mire el amor del apóstol. Por eso que cuando la persona sufre en Cristo Jesús, entonces Dios lo va perfeccionando. Y aquí vemos la perfección de un hombre con limitaciones, con enfermedades, porque la edad trae limitaciones. Ya no era un hombre joven, ya no era el perseguidor de los cristianos, ahora era el evangelista, el perseguido, el preso. Gloria a Dios. Para que lo recibas, no ya como esclavo, sino como amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Gloria a Dios. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Mire, él avalaba al esclavo. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Le enrostra, algo le debía. ¿A qué se referiría? Gloria a Dios, le estaría enrostrando que le predicó también la palabra. Gloria a Dios, seguramente era esto. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Mire, el apóstol no le está pidiendo una ofrenda, no le está pidiendo una ayuda material, le está pidiendo que reciba al esclavo y que lo reciba como que lo estuviese recibiendo a él mismo, a Pablo. Gloria a Dios. Te he escrito confiando en tu obediencia. Invoca la obediencia de Filemón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Cuántos tienen amor como el apóstol Pablo? Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Una tradición dice que Filemón finalmente le dio la libertad a Onésimo. Eso no está en las escrituras, pero la tradición dice que finalmente Filemón le otorgó, le regaló la libertad a Onésimo. Incluso otra tradición que no sabemos si es verdad o no. Dicen que Onésimo fue obispo de la iglesia de Berea. Gloria a Dios para siempre. Santo es nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo me demoré? Gloria a Dios. Con esto termino. Me faltaba predicar más. Gloria a Dios. Me faltaba contarles que finalmente el apóstol Pablo muere también como mártir. Gloria a Dios. Hay una autopista desde Roma hasta la costa. La carretera de Ostia, así se llama. Se dice que ahí, por el año 67, 68, entonces
Pablo fue decapitado en esta carretera de Ostia. Este era un verdadero hombre de Dios, un verdadero apóstol. Gloria a Dios para siempre. Por eso usted no le crea a esos extranjeros, esos hombres que se colocan estos tremendos títulos. No hay que creer a esas personas. Uno tiene que conocer a la persona para creerle a alguien. Por su fruto es conocido el árbol. Entonces usted conoce al predicador. Cuando usted conoce al predicador, entonces usted dice, bueno, como lo conozco, le conozco su fruto, le conozco su testimonio. Gloria a Dios. ¿Cuál ha sido el resultado de su fe? Entonces usted puede imitar a su pastor, a su pastora, como nuestra amada obispo Elsa. Gloria a Dios. Mire, y lo voy a decir acá, yo creo que jamás podría someterme a otro hombre, a otra persona, porque no los conozco. No los conozco y yo digo, ¿y quién será este? Será hermoso, bonito, hablará muy bien, tendrá todos los títulos habido y por haber, será el pastor no sé cuánto, apóstol, arcángel, porque ya, ¿qué otros títulos le pueden dar? El arcángel Miguel. Y sabe usted que hay hombres que dicen que ellos son arcángeles, el arcángel tanto, gloria a Dios, y son hombres que son igual que uno. La diferencia está que son más pecadores que el mismo diablo. Entonces, nunca yo podría creerle a alguien si no lo conozco. Gloria a Dios. Pero a diferencia entonces de esos hombres, nosotros conocemos a nuestra cabeza, a nuestro obispo, por años y años. Yo más de 40 años. Gloria a Dios para siempre. Santo es nuestro Dios. ¿A cuánto le gustó esta palabra? Por eso si usted está pasando una prueba, su prueba es la nada misma. ¿Qué quería que le dijera? Oh, tremenda prueba que está pasando. Oh, que se pegó el COVID. Bueno, pero si total todavía no ha muerto. Te sanaste del COVID. Quedaste inmune al COVID. Y a lo mejor hasta nosotros vamos a sufrir el COVID. Gloria a Dios para siempre. Es que estoy pasando necesidad material, pero nunca te vas a morir del hambre. Basta con que hables con tu pastora y ahí te solucionamos el problema. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. ¿Se entendió lo que yo dije de mi obispo? Estoy dando testimonio de nuestro obispo. Yo le creo a ella, le creo que es una verdadera sierva de Dios porque la conozco. Y jamás creería, no podría someterme a otro hombre de otra parte, a un apóstol que llegue de otra corporación. ¿Sabe lo que le diría? Chao, chao. A veces me asombra la gente con tanta facilidad que le creen a las personas. Gloria a Dios. Más todavía que vivimos los últimos días. ¿Me entendió cómo es la palabra? Que nada a usted lo aparte del amor de Jesucristo. Gloria a Dios. Ni la prueba, ni la muerte, nada. Pero pídale a Dios que Dios no lo pruebe o que no lo entregue en prueba al diablo, que no sea zarandeado, porque a veces nos resistimos la prueba. Yo creo que yo no resistiría la prueba. Siempre le pido a Dios, protéjanos, Señor, de la prueba. Gloria a Dios, porque tal vez no resistiríamos la prueba. Gloria a Dios, menos ahora que ya estamos más de edad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, los amo en el Señor. Amén. Vamos a clamar a nuestro Dios. ¿A cuánto le gustó la palabra? A ver, levanten la mano los que les gustó. No a todos les gustó, ¿ves? Vamos a orar. Oremos todos. Padre Todopoderoso, misericordioso, piadoso, tardo para enojarse y irarse, lleno de grande misericordia y verdad. Le pido, Padre mío, no por la palabra, porque yo sé que la palabra está bendita. Estoy orando por cada uno de nuestros hermanos que están conectados vía remota, vía Zoom. Permita que esta palabra aumente nuestra fe. Mi Dios de los cielos, que cuando venga la prueba, la tempestad, seamos como el roble, que nuestras raíces estén profundas
que nada ni nada ni nadie nos pueda apartar del amor en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos aparte de esta fe. Todo se lo pido en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Glorifiquemos a nuestro Dios.